Olá, boa noite, amigos. Sejam todos bem-vindos ao canal Quinta Essência. Estamos de volta com mais uma super live, desta vez com um convidado de Lima, Peru. Está connosco esta noite Pepe Córdoba, mais conhecido como Pepe, que o nome dele é José António Córdoba. Então, amigos, eu peço que vocês partilhem esta live ao maior número de pessoas possível. Deixem o vosso like e subscrevam o canal Quinta Essência. Vamos divulgar o canal, vamos dar esse apoio, ajuda-nos a continuar a ter mais e mais conteúdo. E vamos a mais uma jornada de conhecimento. Desta vez o nosso tema é a origem da terceira revelação, mensagem telepática de Peru ao mundo. E vamos transmitir o tema também em espanhol, que muitos amigos irão ver-nos de Peru, Lima. Origen de la tercera revelación, mensaje telepático de Perú al mundo. Amigos, fiquem à vontade, façam os vossos comentários, façam as vossas perguntas e alguma dúvida estamos aqui para esclarecer, tá bom? Vamos ao nosso amigo, convidado Pepe Córdoba. Buenas Hola, noches, Claudia. amigo. Buenas tardes Bienvenido. aquí, buenas noches para allá. ¿Cómo estás? Un placer reunirme contigo. Ya es la segunda, tercera vez, primera vez al aire en tu prestigioso espacio. Qué maravilla, Pepe. Bienvenido por la primera vez al canal Quintesencia. Yo te pregunto, ¿dónde nos hablas? Y tu Te saludo. ciudad, y haznos una pequeña presentación tuya. ¿Cómo no? Muchas gracias. Les saluda vuestro hermano espiritual José Antonio Córdoba desde la ciudad de Lima. Lima es la capital del Perú, aquí en Sudamérica, donde estamos pasando pues el invierno. Aquí en la ciudad de Lima, en un distrito, en una pequeña comuna llamada Lince, hace ya 47 años, en 1975, se desarrolla una historia bastante curiosa por la época, pero en el tiempo, conociendo lo que ha acontecido, lo que se ha dado gracias a este gran conocimiento, conocido o denominado como divina revelación, nosotros nos vamos dando cuenta, así como muchas hermanas y hermanos también, que esta es una experiencia de contacto en la cual les ponemos pruebas, como bien puedes ver acá en la imagen de fondo que estoy compartiendo con ustedes, que es una escritura colosal, muchos miles, más de 4000 divinos planos telepáticos, muchos de los cuales están acá en Lima, que fueron escritos por un hermano mayor que viene ¿Puedes, desde la hermana. me disculpa interrumpirte, Sí, cómo no. ¿puedes acercarte un poco más al micro, al Claro, sonido? cómo no. A ver Sí. ahí, ¿me escuchas mejor? Ahora, No, que sí, estaba muy lo que lejos pasa es, tu voz. lo que pasa es que no tengo retorno acá, pero si me dices que ahí está Ah, bien, ok, ahí está bien. ahora sí. Perfecto. Bueno, entonces retrocedamos un poco. En el año 75, mi padre, aún en vida, quien les habla, bastante más pequeño, con 9 años de edad, eh, alojamos en el hogar de la familia, Córdoba, a un hermano que humanamente puede haber sido como uno de nosotros. Tal vez un poco más alto, 1,76 m, 1,78 m. Viene de la hermana República de Chile. Pero lo curioso es que traía unos documentos, ¿no? Unos pliegos de papel, así como ustedes ven en la parte del fondo, ¿no? Que él denomina los rollos del Cordero de Dios. Si ustedes perciben un poquito, no sé qué tal sea la resolución por allá, están escritos a mano, ¿no? Con lapicero, con bolígrafo, ¿cierto? De tinta. Hay alrededor de 4000. Él trae de Chile una buena cantidad, escribe aquí otro tanto, otra cantidad, a razón de uno diario, 2 diarios, hasta 3 diarios, porque aparte desarrollaba un trabajo físico, él era técnico electricista, electrónico, ¿no? Y él llega de la hermana República de Chile cumpliendo una profecía que luego nosotros vemos en los divinos rollos, ¿no? Eh, ¿Cuál es el contenido de este mensaje? Nosotros en la invitación que hemos compartido el día de ayer y hoy día también hablábamos de la tercera doctrina telepática, el tercer mensaje que envía Dios para la presente generación.
Entonces la pregunta que muchos se harán en este momento es, ¿y cuáles son las otras dos? ¿No? El autor de la Divina Revelación nos decía claramente, el primer mensaje que envía Dios es conocida como la ley mosaica en tiempos de Moisés, cuando Moisés viene a liberar al pueblo hebreo del dominio, de la dominación del faraón, ¿cierto? Faraón pues viene, esto ya por revelación, ¿no? La dinastía faraónica nos dice claramente, es una dinastía de hermanos mayores que fueron de la luz y que ellos estaban, digamos, enviados a este planeta para colonizar este planeta, pero colonizar en el sentido más amplio de la palabra, es decir, vienen e iban a intercambiar conocimientos, doctrina, a cambio de el avance del pueblo. Lamentablemente estos hermanos se corrompen, terminan deseando el oro, terminan envaneciéndose y esclavizan y dominan al pueblo hebreo. Entonces el primer libertador para nosotros en la Divina Revelación es el hermano mayor Moisés. Siglos después se da una situación muy parecida, ¿no? En la antigua Roma, y viene el divino maestro o Jesús de Nazaret, eh, que muchos reconocen también como el libertador en esa época. Conforme avanza el dominio, la expansión del evangelio, de la doctrina cristiana, a cargo inicialmente de los 12 apóstoles, cae este imperio romano también. Curiosamente, en estos tiempos en la cual conocemos un gran imperio, del cual no podemos hablar mucho porque a veces se nos suspenden las transmisiones, se da precisamente lo que anuncia el Apocalipsis, la presencia del Mesías, del Redentor, pero en esta ocasión ya no viene a dar la mejilla, en esta ocasión ya no viene tan solo a predicar, en esta ocasión viene a juzgar. Entonces, el contenido de estos rollos telepáticos también es denominado como el juicio intelectual de Dios para esta generación. Es decir, nosotros tenemos información de qué es lo que va a suceder, cuándo va a suceder, los tiempos no son exactos, el tiempo absoluto solo lo conoce Dios, pero tenemos una idea de cómo va a ser, por decirlo de algún modo, el examen, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no hubiéramos querido saber de qué trataba el examen, ¿no? Antes de terminar la academia, la universidad? Acá nosotros tenemos esa maravillosa oportunidad. En resumidas cuentas, se trata de ser más espirituales, se trata de amar a Dios, se trata de poner en práctica su divina ley, se trata en servir al prójimo, de amar al prójimo como a sí mismo, que es lo que enseñó Dios a través de su Hijo. Pero claro, muchos piensan que hablar de Dios, hablar del Hijo de Dios, hablar de grandes acontecimientos, no pasa de ser una mera religión, ¿no? Entonces, eso en el transcurrir de este espacio, o tal vez si haya otro, ¿no? A juicio de Claudia, vamos a ver que no es así. Dios no es religión. Jesús no vino a dejar religión. Jesús vino a dar enseñanza, ¿no? Luego el hombre toma la ley cristiana, la doctrina cristiana, y la transforma en religión. Pero ese es un concepto humano. Claudia, si hay alguna inquietud hasta ahí. No, todo muy bien, sí. Todo muy bien, listo. Sí. Entonces continuamos. Eh, Hacia el año 31, el 26 de noviembre del año 31, nace en Chile, que es el país que está al sur del Perú, en la ciudad de Antofagasta, un hermano denominado, llamado humanamente Luis Antonio Soto Romero. Él nace como cualquier niño, aunque cuentan algunas versiones que él nace a los 6 meses de haber sido concebido, ¿no? Lo cual llama la atención en su momento, pero obviamente en esos tiempos eran frecuentes los casos de niños 6 mesinos, 7 mesinos, ¿no? Quien les habla es uno de ellos, por ejemplo, ¿no? Entonces, a partir de los 7 años, en el año 1938-39, el hermano Luis comienza a tener lo que se denominaría como visiones, apariciones, algunas señales en el pórtico de su casa, en las noches de sueño, en el cual él oye voces, ¿no? Y también oye una especie de tentaciones del demonio, ¿no? Del maligno,
que le invitan a seguir al mundo, Era más o menos esas voces las que él percibía. Pero luego en algún momento el Divino Padre Jehová se presenta ante él y le dice: hijo, tú tienes una prueba muy especial aquí en este planeta, ¿no? En algún momento tú y yo vamos a conversar y tú vas a tomar una decisión libremente, porque el Divino Creador, y eso también podemos estudiarlo en la Divina Revelación, respeta el libre albedrío de sus hijos. Dios no obliga, Dios propone, pero al final el hombre, que también tiene el gen divino, decide qué camino continuar. Transcurrido ese tiempo, ya más o menos cuando él tenía 11 o 12 años de edad, el Divino Creador se le presenta nuevamente, le dice: hijo, conforme lo acordado, estoy aquí, ¿no? Tú tienes una misión en este planeta, es dar a conocer mi divina revelación, ¿no? Entonces tú decides y tómate si Pepe, deseas un tiempo. Pepe, Sí, ¿puedes hablar o hablas un poquito solo más alto? ya, tenemos Sí. problemas con el volumen al parecer, ¿no? A ver Ahora, ahí. ahora, 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 ¿Ahora? ahora. Ah, entonces No es te este pequeño escucho bien. equipo que Sí. estaba un poco dañado. Ya, Ahora, entonces ahí sí se escucha bien, ¿no? sí, ahora sí. Ya, Ahora. perfecto. Bueno, entonces vamos a retroceder un poquito. Sí. Cuando el hermano Luis cumple 7 años más o menos, en el año 38, recibe la primera visita del Divino Creador, de Dios, quien le dice: en algún momento tú y yo vamos a conversar, ¿no? Y a tomar un acuerdo. Tú tienes una prueba muy importante en este planeta, pero tomemos un tiempo. Pasan unos años y cuando él tiene ya entre 11 a 12 años de edad, el Divino Creador se aparece, el Divino Padre Jehová se aparece y le dice: hijo, tú tienes como misión dar a conocer a este mundo mi divina revelación. Entonces, si deseas, toma un tiempo, decide y me respondes. Entonces, el hermano Luis, para eso él tenía ya una consigna de ir escribiendo estos mensajes, de ir anotándolos. Entonces, esta conexión, por decirlo de algún modo, este contacto, él ya lo estaba escribiendo, ya lo estaba anotando. Y él relata en una de las primeras charlas que da acá en Lima, él dice: yo tengo esa hoja con el contenido de la primera conversación en un papel, por ahí debe estar seguramente muy amarillo, dice, ¿no? Muy antiguo este papel. Entonces él le dice: Divino Padre Jehová, ¿no? Que por tu gracia y voluntad, ¿no? Te acercas y conversas conmigo. Y yo te digo que decido en este momento, no necesito más tiempo para decidir dar a conocer tu divina revelación, ¿no? ¿Estás seguro, hijo?, le pregunta el Divino Creador. Le dice: estoy entera y completamente seguro, ¿no? Y es ahí que él empieza a recibir estos escritos. O sea, el tipo de letra, los colores, los dibujos, la forma y el tamaño del papel, todo a él se le da como una consigna, así como cuando nosotros nos dieron la lista del colegio, ¿no? Vas a comprar tal cuaderno, tal lapicero, Sí. este modelo no, este de acá tienes que comprar. Así. Entonces, es ahí el origen, por ejemplo, del tamaño de los pliegos, porque lo primero que preguntan mucho: ¿y por qué tan grande, no? Y ese es el motivo. Ahora, cuando él está acá, ya en Perú, él llega cuando cumple 43 a 44 años de edad, que para nosotros es un número profético. El número 4 significa profecía. Él nos cuenta, ¿no?, que precisamente incluso nosotros hemos pedido ser de los primeros en ver la divina revelación, en tener este contacto, en conocer los divinos rollos. Y mi padre pues tiene el acierto, digamos, de haber estudiado antes, de haber, digamos, profundizado antes lo que son los párrafos bíblicos en el Apocalipsis sobre el rollo del Cordero, sobre el juicio final, sobre el alfa y la omega, que le permiten pues dar, digamos, el salto y decir: él es. Yo he visto lo que es alfa y omega, yo he visto lo que es el rollo y el cordero, yo he visto sobre Juan. Entonces, si él viene de Chile dándonos a conocer esta noticia, él es, ¿no? Si mi padre no hubiera tenido esa preparación, probablemente lo hubiera dejado pasar y de repente hubiera sido otro hermano o hubiera sucedido en otro país
de repente alguien que hubiera conocido y reconocido al autor de la Divina Revelación. Pero sucede aquí, sucede en el Perú. Y hay una profecía que de repente más luego lo vamos a revisar, que dice claramente: del rebaño peruano surge al mundo la más grande revelación. Entonces yo aquí quisiera, Claudia, compartirles algunas diapositivas, ¿no? Sí, las Para ir imágenes. entrando un poquito en materia. Sí, por favor, te pido, si lo tienes ahí. A ver, espera. Lo voy a adicionar otra vez aquí. Ahora. Eso. ¿Ah? Listo. Entonces, esta imagen del medio es el hogar de la familia Córdoba. Esta es la avenida Francisco Lazo en el distrito de Lince, ¿no? Este es el año, perdón, yo siempre en vez de dirección digo año y hay un porqué. La puerta donde está el hermano abriendo para ingresar es el pasadizo hacia donde se ingresa a la letra J. En otro momento les voy a compartir una imagen interior del pasadizo o del pasaje, ¿no? En la letra J, que ustedes se darán cuenta está prácticamente al fondo, ¿no? Porque primero viene la A, la B, la C, en pequeños departamentos, pequeñas viviendas. En la J, en el departamento J, se da esta experiencia, ¿no? Pero el año 1939 corresponde al año en el cual el hermano Luis recibe este mensaje, ¿no? Y él decide dar a conocer y difundir la Divina Revelación. Y cuando él llega y mira el número, en la parte superior izquierda, en este caso, hay un pequeño como manchita en la pared. Ese es el marco del número de cada calle. No sé si allá sea igual, ¿no? Cada calle tiene su nombre y su número, ¿no? Como para poder llegar. Él ve ese número y dice ahí 1939 y él como que queda mirando y luego nos cuenta, ¿no? En ese año yo recibo el mensaje del Divino Creador, ¿no? Pidiendo una decisión, ¿no? Si cumplía o no mi parte del pacto, que era difundir la Divina Revelación. Cuando él ingresa, son dos columnas de viviendas. Al lado izquierdo una columna y al lado derecho otra columna. En la parte central hay una especie de pequeño puente, ¿no? Un puente, pues digamos, de 3 metros entre bloque habitacional y bloque habitacional, que dice Solar Lince. Esta zona, Claudia, en los primeros años de las urbanizaciones acá en Lima eran fundos, eran campos de cultivo, ¿no? Sí. Y este lugar no era pues un condominio, una urbanización, un multifamiliar, se llamaban solares, que eran pequeñas casitas de barro para los peones o las personas que trabajaban en estos campos. Se sabe que en estos campos se cultivaba maíz, se cultivaba algodón, algunas uvas, y luego ya en los años 40, 50 vienen las urbanizaciones, ¿no? Entonces este pequeño lugar queda como el nombre de Solar Lince, y este pequeño puente seguramente es un vestigio de los años pasados, ¿no? Entonces es algo que él también se queda mirando cuando llega al hogar. Solar Lince, qué curioso, decía. Y luego nos explica, ustedes entienden que la Divina Revelación tiene un origen solar, ¿verdad? Nos decía. Sí, por supuesto. ¿Y de dónde sale todo esto, no? ¿De dónde es el epicentro de todo esto? En Lince. Y miren, decía, qué curioso, eso estaba escrito ¿desde cuándo? Bueno, probablemente desde hace unos 30 o 40 años antes de su llegada, ¿no? Que se produce en el año 75, ¿no? Entonces, aspectos proféticos de la llegada de la Divina Revelación. El hermano Luis tiene la apariencia física de la imagen en blanco y negro. Es una imagen que un hermano le toma en Chile, porque ya en Arica, en los últimos años, antes de pasar al Perú, él trabaja como obrero, ¿no? En un depósito de fierros, que acá le denominamos chatarra, no sé cómo sea allá, fierros en desuso que se van a reciclar, ¿no? Y se van a procesar en otros objetos, Sí, ya sé. ¿no? Y vive en la casa del hermano Antonio Tenó, que también se llama Antonio, curiosamente. Acá hay mucho simbolismo, mucha numerología, y eso sería como para hacer otro programa, ¿no? Hay otro hermano Antonio incluso en Santiago, ¿no? Porque en Santiago de Chile, en los años 50 más o menos, él recibe la orden, el hermano Luis, de comenzar a fabricar los divinos corderos
El cordero que está en la imagen del lado derecho, ¿no? Sobre un libro. Ese recuadro color celeste es el libro y tiene que ver mucho con el mensaje, el rollo y el cordero, ¿no? El libro de Juan. Entonces, él busca en las diversas joyerías quién podía hacer ese divino símbolo en plata, ¿no? Entonces conoce a un hermano Antonio en la joyería Ondanía, allá en Santiago, y le dice, ya, yo lo hago. Te va a costar 500 escudos. 500 escudos era como decir ahora unos $30, que es un poco caro, ¿no? Para un objeto de plata de 5 gramos, ¿no? Es un poco caro. Entonces hay un divino rollo que habla, ¿no? El hermano joyero Antonio cayó en su divino pedido, pues comercializó o quiso comercializar con el divino cordero. Y muchos hermanos entienden que es mi padre, porque mi padre también, como les digo, acá hay mucha repetición, mucha curiosidad, también es artesano joyero, y al final él es el que termina pues haciendo los divinos símbolos, que apenas si se ve, ¿no? En el pecho de mi padre, el hermano Antonio, con chompa azul, ahí está el corderito de plata. Él es el que hace el divino símbolo, y hasta el día de hoy pues muchos hermanos toman la decisión de llevar, ¿no? En su pecho el divino símbolo. Sin embargo, mi padre establece con el divino maestro, que es como le llamamos luego al hermano Luis, hacer estos símbolos solamente a cambio del valor del metal. O sea, a lo que cuesten 5 gramos de plata, ese es su valor. Ya la mano de obra, la hechura, la impresión, eso es, digamos, corre hasta el día de hoy a cuenta de los hermanos, ¿no? Entonces, básicamente, ese es el punto inicial de partida de la divina revelación acá en el Perú, porque esto, como les digo, se origina en Chile alrededor de 30, 35 años antes. Muchos hermanos preguntan, ¿no? Y dicen, en el Evangelio, ¿no? ¿Dónde está Alfa y Omega? Menciona Alfa y Omega. Incluso hay hermanos que por primera vez ven, ¿no? Que en la Biblia sí existen las expresiones, las palabras Alfa y Omega, lo cual siempre será un llamado de atención para nosotros, ¿no? O sea, tenemos que leer, tenemos que enterarnos más. Si nos reclamamos cristianos, entonces es nuestro deber conocer realmente el contenido, ¿no? de las Sagradas Escrituras. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, ¿no? Que es y era y que ha de venir, el Todopoderoso. Esto está escrito en tiempos post-Jesús, alrededor de unos 30 años luego de la venida de Jesús. Y fíjense lo que dice, es, era y ha de venir. Señala claramente 3 momentos, 3 presencias del Hijo de Dios. Es el tiempo de Jesús, que apenas había terminado de cumplir su prueba en la cruz. Que era, habla del antiguo libertador de Moisés. Y que ha de venir, que ese es el anuncio que según nuestro análisis se está cumpliendo, ¿no? Con la venida del Divino Maestro o el hermano Luis Antonio Soto Romero. Esto está en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. El famoso párrafo que seguramente muchos conocen, que dice, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Apocalipsis capítulo 1, versículo 11, ¿no? Fíjense que hay 3 veces el número 1. Y en Divina Revelación el número 1, como no podía ser de otra manera, es Dios, ¿no? El número 1. Apocalipsis capítulo 1, versículo 11. El sentido profético, ¿no? Del Alfa y la Omega, porque dice, ya todo está hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida, ¿no? Hay mucho significado, digamos, metafórico en el Divino Evangelio. Entonces, el tema de la sed no tiene necesariamente que ver con nuestro deseo fisiológico, ¿no? De líquido y elemento, sino el deseo de conocer, de saber, de trascender espiritualmente. Esa es la sed, o la sed de espíritu, que dice por ahí en Proverbios, creo, el Divino Creador. Entonces, el conocimiento, Claudia, es gratuito, es libre. Lo que libremente conocemos, libremente compartimos. Y así estamos tratando al menos de cumplir con lo que dice acá el Apocalipsis. Al que tenga sed,
le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. La vida espiritualmente es el conocimiento, ¿no? Sim, Mientras yo conozca más, tengo algunos créditos, ¿no? Si se entiende, para poder vivir más, pero no materialmente, sino espiritualmente. Al final de lo que se trata es de volver a nuestro lugar de origen, de volver a ser dioses y de volver a morar en lo que conocemos nosotros como el reino de los cielos, la gran morada de Dios Padre. Y por último, un párrafo también conocido que dice: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Este término es muy claro porque en los antiguos entendidos de la ley, alfa y omega significaba como del principio al fin de la ley, ¿no? O sea, porque ellos hablaban y decían, tal ciudadano rompió la ley y de A a Z o de alfa a omega debe ser condenado. Entonces, cuando Jesús dice, ¿no? Yo soy el alfa y el omega, lo ven así y por eso le culpan y dicen, él quiere, lo que quiere realmente es sustituir la ley, ¿no? Por una ley de aquel que él llama Dios o de aquel que él llama o denomina Jehová. Pero a la vez acá puntualiza claramente que además del primero y el último es el principio y el fin. Entonces, ¿quién puede ser, representar, darnos a conocer y explicar, ¿no? El principio y el fin es sola y únicamente Dios, ¿no? Exclusivamente Dios. Entonces, este párrafo para nosotros es importante, ¿no? En Apocalipsis, capítulo 22, versículo 13. Entonces, ese es el, digamos, el entorno en el cual nosotros conocemos, reconocemos, estudiamos y libremente decidimos dar a conocer, a difundir la divina revelación, ¿no? Ahora, si hay un poquito más de tiempo podemos analizar esto, ¿no? sim, Porque sim. también hay hermanos que preguntan, ¿no? El rollo y el cordero, ¿no? Los rollos y el cordero, ¿dónde está? ¿Está en el Evangelio? Sí está. Es solamente resumiéndonos al Apocalipsis, ¿no? Seguimos hojeando y dice, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿No? O sea, no cualquiera podía abrir y dar a conocer este gran mensaje, sino alguien que en realidad sea digno. Por eso, nosotros acá, si ustedes ven la imagen de fondo, estos son rollos, y el autor propiamente lo decía, ¿no? Estos son rollos porque están enrollados, es muy simple. Pero además porque hay un mensaje que viene a revolucionar, decía él, viene a transformar la humanidad. O sea, acá no solamente hay profecías, sino está escrito cómo debemos ser, cómo debemos actuar, cómo debemos hablar, cómo debemos pensar, cómo debemos alimentarnos. O sea, es un libro muy grande, muy preciso, ¿no? Ciertamente miles de divinos planos y miles de divinas leyes que son la parte superior. A ver si en una próxima les comparto imágenes de los planos. En la parte superior hay un texto un poco más grande y subrayado, ¿no? Ese es el título, el encabezado. De esos hemos transcrito ya casi 4.000 que están ahí en el internet, y acá también distribuimos material didáctico, y esos son, como decir, los encabezados, ¿no? Y el desarrollo está en más de 4.000 planos telepáticos, cuya misión del hermano Luis como autor de estos rollos es llegar al oriente planetario, entre la China y la India, muy cercano al Tíbet. Él en algún momento llegará, escribirá los últimos divinos planos y será proclamado al mundo, ¿no? Para mí, si me preguntan a mí, no falta mucho para ese momento. O sea, hay, digamos, momentos claves, ¿no? A forma de marcadores que nos dan a entender que mucho tiempo no falta. Lo que ha sucedido en Europa, en Ucrania, lo que está sucediendo en Taiwán, y lo que está sucediendo en el mundo deportivo, en el cual atletas de países tercermundistas están ganando cada vez más sitial, nos indica que el tiempo se está acercando. Pero a la vez también es una responsabilidad,
porque si ustedes quieren saber, hay una de esas 10.000 divinas leyes que dice claramente, ¿no? Los que pidieron ser los primeros en dar a conocer o en conocer la divina revelación cayeron en su prueba, ¿no? Porque se dice que nosotros y en general todos los que hasta el día de hoy están viendo este conocimiento, tienen como misión darlo a conocer. Incluso hay un párrafo en un divino rollo que dice claramente, bastaba que uno se hubiera enterado del mensaje de Dios para que al día siguiente la humanidad entera sepa de esta doctrina. Obviamente no es fácil. No es fácil, por ejemplo, encontrar canales como el tuyo, a quien te agradezco una vez más, que den cabida, ¿no?, a hermanas y hermanos que den este mensaje, que lo den a conocer, que lo difundan. Acá, por ejemplo, tenemos un programa radial, pero obviamente el programa no es gratis, tiene un costo y por eso nosotros desarrollamos diversos tipos de actividades, ¿no? Y todo tiene un valor humanamente hablando. Y ese es el motivo por el cual nosotros hacemos actividad con un trasfondo económico, que no puede ser llamado comercio, porque yo cuando comercio vendo y lucro, ¿no? Vendo y un buen día de tanto vender tengo una propiedad. Acá no, todo lo que se genera va directo al mantenimiento del auditorio que tenemos, al pago del programa radial, algunas otras actividades que redundan en la difusión. Mientras tanto, nosotros, con el gran número de hermanos que está en esta labor, desarrollamos nuestros trabajos. Salimos a trabajar, tenemos trabajos espontáneos, a veces no tenemos, pero siempre tenemos en mira dar a conocer y difundir esto, porque para nosotros es una labor tal como la fue para mi padre, ¿no? Durante 42 años y medio, que este es otro número muy curioso, porque si revisas en el Divino Evangelio se habla de la presencia de un ángel, ¿no?, durante 42 años y medio. Y mi padre es exactamente ese el tiempo que tuvo dando a conocer y difundiendo la doctrina. 42 años y medio más un día, que ese día también tiene una explicación. Todo tiene una explicación aquí, querida Claudia. Y nos puedes después dar esa explicación para luego. A ver, vamos a hacer un pequeño esbozo, porque luego yo me largo a hablar y me vas a someter a corte. No quiero llegar a ese punto. Bueno, en torno a lo que es el rollo y el cordero, continúa acá el Apocalipsis y dice, ¿no?, uno de los ancianos me dijo, no llores, ¿no?, porque el llanto de uno de los ancianos era algo desconsolado, como diciendo, y ahora, como dice el Chapulín Colorado, no sé si se ve allá en Portugal, y ahora, ¿quién podrá salvarnos? Era en ese término el llanto de uno de los ancianos, ¿no? Y otro de ellos le dice, no llores, como diciendo, mira, lo encontré. En ese término. He aquí dice que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ¿no?, la tribu de Judá en las antiguas experiencias del Antiguo Testamento, una de ellas, de las 12 tribus, ¿no?, la raíz de David, dice, ¿no?, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. En algunos evangelios dice vencido, ¿no?, y en otros dice ha venido. Entonces ahí hay una inconsistencia, pero sea como sea, se sabe que había alguien listo a desatar esos 7 sellos. Tengo una imagen también que luego les voy a compartir. Estos rollos se enrollaban y se ataban con una cuerda. Y el propio Divino Maestro, en veces cuando abría los divinos planos para abrirlos, así como ustedes ven en la imagen del fondo, decían, con una voz tipo locutor, ¿no?, decía, el león de la tribu de Judá está abriendo uno de los sellos, ¿eh? Él lo decía porque él era como un niño, o sea, sonreía, hacía gala de su humor, nos hacía bromas, pero cuando él mostraba la divina revelación se transformaba, era muy serio, como un profesor universitario, explicaba, tenía como curiosidad, algunos dicen, ¿no?, me adivinó la pregunta. Mira, yo le iba a preguntar esto y ya él de pronto me miraba y me estaba respondiendo. Increíble. Sí. Él no, la mente, las personas, exactamente, ¿no? Perfecto, Claudia. Él no adivinaba, él te estaba leyendo la mente. Él estaba ingresando a tu antena y estaba tomando la señal, ¿no? Leer la mente, ese es el término. Pero obviamente, pues eso, de eso se iba a dar cuenta un hermano que ya tenía cierto conocimiento, ¿no?, cierta de vocación, ¿no?
Por ejemplo, cuando mi padre recibe el aviso y le dicen, hay un hermano que viene de Chile con unos documentos, ¿no? Que él llama Rollos y el Cordero. Entonces mi padre, como decimos acá, para la oreja, ¿no? Abre los ojos y dice, eso yo lo he visto. Sí lo he visto. A ver, me interesa, ¿no? Y fíjate, estos hermanos pertenecen a una comunidad de mediums, ¿no? Ahora les llaman antenas, ¿no? Canalizadores, ¿no? Pero en esa época la palabra medium, que proviene de los libros de Allan Kardec, Sí, era muy aquí común, ¿no? Las se mucho comunidades, ¿no? Las esta agrupaciones. palabra. Exacto. Y había un hermano que recibía los mensajes y los daba a conocer. A uno de esos grupos pertenecía mi padre en los años 72 al 75 prácticamente, claro. Nos íbamos a un lugar llamado Cupiche, que está en la carretera central, en el kilómetro 44. Anteriormente te había contado que el Divino Maestro llega acá con 44 años de edad. Qué curiosidad, ¿no? Entonces ahí se daban estas pequeñas tenidas, que eran las sesiones de canalización, y se recibían los mensajes y se compartían, ¿no? O sea, el medio favorito era pues el boca a boca, ¿no? Bueno, hay un hermano que ha dado estos mensajes y bueno, tenemos que ser más espirituales. Hablaban en cierta forma también. Yo recuerdo, ¿no? A mis 8 o 9 años que se hablaba que iba a haber el fin del mundo, pero no como se pensaba. No iba a ser destrucción, sino iba a ser un cambio dimensional. Se hablaba de un cambio dimensional, ¿no? Entonces, se comentaba así de esa manera, ¿no? Cuando llega el hermano Luis con los divinos rollos y señala, ¿no? Que hay un juicio final y todo aquello, los propios hermanos de esta comunidad de mediums no creen, ¿no? Entonces mi padre se enoja un poco y dice, pero ¿cómo a un espíritu viene, te toma como antena, da el mensaje, y ahora lo tienes en persona? Un hermano que recibe un dictado telepático, lo escribe, te lo muestra, está diciendo cosas bastante parecidas, además de otras tantas, y no le crees, ¿no? Entonces ahí mi padre también decide ya separarse un poco de este grupo y dedicarse a dar a conocer los divinos rollos, la divina revelación. Solamente quedan 2 o 3 hermanos que en algunas ocasiones regresaron, ¿no? A conversar con el hermano Luis, a leer estos divinos rollos, y lamentablemente poco a poco se fueron pues yendo, ¿no? Se fueron desapareciendo. Al inicio se tomaban los divinos rollos, se ponían sobre una mesa y mi padre manda hacer una regla de madera de más o menos 1 metro, ¿no? De ancho. Entonces, con esa regla nos íbamos guiando, ¿no? Como las líneas son prácticamente perfectas del escrito, era muy fácil pues seguir la lectura. Pero en algún momento con otro hermano deciden transcribir estos divinos planos. Decía, van a venir más hermanos y estos rollos se van a malograr, ¿no? Se van a dañar. ¿Por qué no lo transcribimos en máquina de escribir, ¿no? Seguramente muchos de tus auditores no tienen mucha idea de lo que es una máquina de escribir. Y era precisamente una máquina, ¿no? Con la cual pues se digitaba en papel, en tipografía, cualquier dictado, escrito, texto, ¿no? Entonces es así como se empieza la transcripción, ¿no? A hojas de papel, los cuales iban a ser partes de unos folios o folders. Con muchos textos se transcriben rollos telepáticos sobre la construcción de los platillos voladores, sobre lo que vendrá, que es el texto de los encabezados o títulos de los rollos, ¿no? Y cuyo prefacio dice más o menos, ¿no? Lo que ha de venir sale de cada uno, ¿no? Porque escrito estaba que todos pidieron divino libre albedrío, ¿no? Dios no castiga, Claudia, el castigo nos lo hacemos nosotros. Nosotros en el reino de los cielos, en forma espiritual, pedimos una prueba de vida, que es más o menos cuando tú coges un catálogo y quieres hacer un viaje a tal lugar, ¿no? Vas con tal agencia, te hospedas en tal hotel, tu experiencia de viaje es ir a cual ruina arqueológica, conoces tal ciudad, sesión de fotos en la plaza, en el parque tal, visita a la playa tal y regreso tal día. Más o menos así es la prueba de la vida que nosotros pedimos. La diferencia es que nosotros pedimos, por sobre todas las cosas, adorar a Dios, donde estuviéramos, en el lugar que estuviéramos, ¿no? Pero además pedimos una prueba muy difícil, que es la prueba del olvido del pasado. Es decir, que nosotros llegamos acá prácticamente sin conciencia cósmica. O sea, claro,
escuchamos en el colegio, en el curso de religión, o papá, mamá dicen que hay Dios, pero no vemos a Dios. Entonces nos queda una especie de duda, ¿no? Luego escuchamos en la universidad, en el centro de trabajo, que existe la vida luego de la vida, ¿no? Dice, habré vivido antes, pero ¿cómo? Si yo he nacido acá. ¿Cómo es que Son tengo las otras vidas? dudas ¿No? que nos cercan en la Exacto, mente, que eh, queremos saber, pero es difícil por veces accesarlas. exactamente. Si somos un poquito más perspicaces, despiertos, decimos, oye, pero no todos tienen las mismas habilidades, ¿no? Mira cómo Mozart, por ejemplo, hizo tremenda música, ¿no? Un grande de la música. Eh, Miguel Ángel o Rafael, estos grandes pintores, Pitágoras, un gran matemático. ¿Cómo pudo haber desarrollado todo eso si tiene o ha tenido la misma edad que yo? ¿Cómo hizo? Entonces, por ahí muchos intentamos hallarle una justificación a la vida anterior, ¿no? A las otras vidas. Y efectivamente la divina revelación dice que nosotros hemos tenido muchas vidas, no tantas, ¿eh? Porque hemos pedido pruebas de vidas muy complicadas, muy difíciles, ¿no? El autor de la divina revelación lo dice, y creo que está en uno de los audios, porque mi padre grabó algunos audios con las conversaciones del hermano Luis, en la cual dice, el ser humano hizo un pedido de locos, porque pidió condiciones perfectas en un mundo imperfecto. Pidió condiciones absolutas en un mundo relativo. O sea, se pide un juicio por sobre todas las cosas, en la cual bastaba un segundo que yo haya renegado, rechazado, olvidado a Dios y ya no entro al reino de los cielos. Entonces, eso es típico y común, dice el autor de la Divina Revelación, en espíritus muy nuevos. Nosotros en el reino de los cielos tuvimos acceso a lo que se denomina la televisión solar, que es como cuando el vendedor te saca un tablet y te dice, mira, si vas a esta isla es muy bonito, ¿no? Vas acá, te haces una foto, viajas. Un catálogo Sí. visual, virtual, de lo que a nosotros nos tocaría vivir. Pero allá nosotros muy emocionados por aprender, por hacer el viaje, por ganar experiencias, no entendimos o no leímos muy bien la letra chica. Solamente vimos que decía planeta Tierra, gran posibilidad de evolución, porque si tú sales vivo de ese planeta Tierra, evolucionas pues mucho, ¿no? Es una prueba complicada, pero si lo logras, vuelas hacia arriba, ¿no? Eso nos interesó, el progreso rápido, o sea, queríamos saltar al nivel de los ángeles, de los arcángeles, queríamos llegar a ser como ellos, sin entender que ellos han pasado mucho tiempo, muchas experiencias. Se sabe que en el reino y en general en el universo grandes padres solares tienen grandes caídas. Un caso clásico, por ejemplo, que nosotros conocemos, el famoso ángel Luzbel o Luzbella, que siendo uno de los que estaba al lado derecho de Dios, cae, ¿no? Entonces pasa a ser el ángel del mal, el ángel de las tinieblas, o Aquí se dice el ángel Lucifer. o exactamente Lucifer o Satanás, ¿no? Ya eso es el nombre más común. Entonces, todos estamos dispuestos a avanzar, pero también estamos proclives o propensos a caer, ¿no? Es una prueba para todos. Ahora, con toda esta prueba que estamos pasando y con todo lo que estamos sufriendo, ya estamos aprendiéndolo. Entonces, probablemente en una próxima nuestro pedido va a ser un poquito más sensato, ¿no? Un poquito mejor pensado. Sin embargo, también hay que decir que los méritos que hemos hecho en la prueba de la vida nos dan lugar a pedir un nuevo lugar de vida. O sea, yo luego de esta prueba de vida no puedo pedir pues irme a un paraíso. Primero tengo que seguir la escala evolutiva. Si mi puntaje de luz, que es el equivalente a todos los actos buenos de la vida, me alcanza, me voy a un mundo de la luz. Como muy probablemente no me alcance, voy a tener que ir a otros mundos de prueba un poquito mejores que un poquito más evolucionados. Entonces tendré la oportunidad de ir haciendo mérito y ganando puntaje de luz. La ley del puntaje es así. Por cada segundo o por cada molécula de obra positiva es un punto de la luz. A la inversa, por cada segundo, por cada molécula de un acto malo, en la prueba de la vida representa un puntaje de las tinieblas. Entonces, el juicio final es muy simple. En una balanza de color azul o celeste, en este caso, perdón,
se ponen todas las ideas, pensamientos de la luz. Y en una balanza rosada se pone todo lo opuesto. ¿Qué balanza pesa más? Muy simple. Si la balanza azul pesó más, prosperamos, evolucionamos. A la inversa, si la balanza rosada pesa más, involucionamos. Porque acá también nosotros entendemos la ley de la involución. Muchos no lo entienden. Dicen, no, no puede ser, yo me quedo acá y puedo estar eternamente ahí. No, también puedo descender a quienes dañaron, por ejemplo, a la humanidad, de repente los generadores del holocausto, los grandes criminales de guerra, el mismo Herodes que mató a tantos niños, ellos involucionan. Y claro, Claro. tienen la oportunidad de volver a evolucionar. Y se da los casos en el universo, Claudia, porque este no es el único mundo habitado, tenemos que abrir nuestra mente. Sí, sí. Muy. Grandes criminales de guerra del pasado ahora son grandes ángeles, están cerca de Dios, porque aprendieron su lección y tienen todo el derecho de evolucionar como todos y cada uno de nosotros. Consultas, preguntas. Sí, los mundos son inmensos, mucha vida por todo el universo y hay galaxias y galaxias por todas partes. Nosotros aquí pensamos, la mayoría de las personas, ¿no? Que no están tan abiertas a esas experiencias espirituales o ni siquiera muchas de ellas ni hacen caso ni acreditan, ¿no? Piensan que solo lo que se vive aquí es lo que los ojos físicos ven o se coge o se siente, pero mucha cosa está a nuestro alrededor espiritual, ¿no? Que no podemos tocar y ni siquiera muchas veces ver, pero es una cuestión de tiempo y cada uno hacer sus prácticas con la espiritualidad, un momento a solas y ahí con la experiencia del día a día van a tener revelaciones, señales que el universo nos envía con nuestra Así es. dedicación y el propósito que tenemos aquí en la tierra, que todos nosotros tenemos algo grande a hacer aquí. Tenemos que descubrir con el tiempo, con la dedicación, con ese compromiso con ellos, ¿no? Que están el tiempo todo auxiliando, protegiendo y nosotros por el día a día no nos damos cuenta de eso, pero están siempre aquí, ¿no? Basta pensar en ellos, hablar con ellos nos escuchan el tiempo todo. Así, Antonio, muchas veces estamos aquí en directo y yo puedo escuchar voces interfiriendo en la ligación en directo. Es Sí, impresionante. Y sí, muchas veces hay momentos en que soy yo que las escucho aquí de mi lado y el invitado no escucha nada. Y hay otros momentos que es del lado del invitado y yo no oigo nada. sí, Ahí creo que al suceder eso, de alguna forma, ellos quieren interferir con la persona directamente a través de nuestra conexión directa, o sea, conmigo, contigo, ¿no? Y por eso se hacen exacto. presentes más de un lado que de otro, y a veces es entre las dos partes. Al inicio, cuando hemos empezado, he escuchado interferencias, pero después, ¿quién va a ver la live completa del inicio al fin? Que va a escuchar cosas, las que tengan oído para escuchar, las que tengan ojos para ver. Así es. Ahí se abre ¿cómo se llama? Es un abanico aquí en Portugal, un leque eh, para recibir esos puntitos de luz, como Así yo es. digo. Y ese es el libre albedrío, Claudia, cada quien decide, ¿no? O sea, es algo hermoso, pero a la vez es algo comprometedor, porque nosotros hemos hecho un único pedido a Dios en este punto, que es no negarlo, ni negar toda la infinita gama de opciones, como dices claramente, de muestras, de manifestaciones que no estamos solos, ¿no? El problema es que como pedimos la prueba del olvido del pasado, creemos, suponemos que porque no podemos verlo o escucharlo o sentirlo, no existe. Sí, Entonces es un concepto erróneo, porque mira, yo te pregunto, número uno, lo que decía mi padre, tú tienes un sueño, ¿no? Sí, crees en ese sueño, pero por supuesto, si acabo de tenerlo.
A ver, demuéstrame que has tenido un sueño. A ver, grafícalo. Claro, podré dibujarlo, ¿no? Pero ¿dónde está? Claro, ¿No? Es sí. tu experiencia. Yo no he estado ahí, entonces yo podría refutar tu sueño, pero tú estás muy convencido. A ver, dibújame un número. Bueno, lo representamos, ¿no? El número cero, pero ¿qué te hace pensar que el cero es así? Es un convencionalismo que nosotros tenemos. Por ejemplo, una comunicación telefónica, ¿no? En una misma habitación yo hablo a través de un operador telefónico, a mi costado hay otra persona con otro operador telefónico, en otra persona hay otro hablando con red social y todas esas señales viajan. ¿Las estamos viendo? No, pero percibimos sus efectos, logramos un propósito. Eso Sí, quiere decir que nuestro espacio está rodeado, atravesado por diversas clases de señales, de energías, ¿no? De entidades, de dimensiones, ¿no? Entonces nosotros estamos en la tercera dimensión, pero hay, algunos dicen 10, 20, la divina revelación dice infinitas dimensiones. Entonces sí, el espacio que para nosotros es vacío está lleno, hierve de vida, ¿no? Y ese es el origen del por qué, como tú dices, a veces escuchamos voces, vemos cosas que algunos también o que algunos no, o que en las noches algunos le mueven la cama, les encienden la luz o tienen hay algún muchas tipo cosas, de sí, experiencias, ¿no? sí, Exacto. sí. Y hasta el aire que nosotros respiramos, el oxígeno, él existe, claro, pero no lo vemos, Sí, lo sentimos. Y exactamente, ¿no? así es. Entonces, esto es como para abrir la mente, Claudia. O sea, no, ya digo yo, no es tiempo de cerrarnos, ¿no? Yo creo que los hermanos científicos también, que antes eran muy categóricos y decían, no hay vida en otros mundos, muchos están diciendo, existe la posibilidad de vida en otros mundos. Y los que van un poco más adelante dicen, estamos casi convencidos que hay vida en otros mundos, ¿no? A medida que también ampliamos nuestro rango visual, ahora con el telescopio James Webb, que nos está llevando a miles de millones de años atrás, están pues proponiendo la tesis felizmente de que el universo no tendría solo 13 mil millones de años, sino dicen por lo menos 3 veces más. Sí, La divina revelación lo dice claramente, o sea, el hombre nunca va a llegar al tiempo del origen del universo porque olvida su origen gaseoso. O sea, el hombre cuenta el tiempo de vida desde que fuimos un sólido, pero el tiempo en que esto fue gaseoso es inmensamente mayor al que ningún hombre podrá saber, ¿no? Entonces, esta es una de las tantas cosas que ha dicho la divina revelación y que se están dando. Por ejemplo, ¿no? El divino maestro, el hermano Luis, decía en una de las charlas, a los espíritus que les gustó la posesión, ¿no? Lo material, el oro, se les enviará a un planeta de oro, donde todo es oro. Y la bebida será oro, el material será oro, su vestuario será oro, el aire que respira se convertirá en oro hasta que sientan un hastío, un aburrimiento absoluto y digan, no, no quiero más esta estoy vida. muertos. Exacto. Y habían hermanos, decía, pero hermano, usted se da cuenta de lo que dice, decía, ¿cómo va a haber un planeta de oro? ¿Cómo va a respirar oro? Decía, hermano, no olvide que en el universo todo es infinito. Acá respiramos oxígeno, pero más allá pueden estar respirando arsénico y ellos viven como tal. Pueden recibir o respirar metano y pueden vivir como tal. Eso en esa época, en el año 75, 76, hace casi 50 años, era una locura, ¿no? Y al hermano Luis y a mi padre incluso les daban tarjetas personales, vaya al psicólogo, usted creo que no entiende, dice, ¿no? La trascendencia de lo que dice, no está bien, hágase ver. Ahora, la propia NASA ha dicho que hay seres microscópicos llamados extremófilos que viven en lagunas enteramente ácidas allá en Estados Unidos. Ya no llama la atención. Últimamente ha habido un reportaje en el cual hemos visto un asteroide enteramente de oro, en el cual se presume habría cierto tipo de vida. Y que si pasase por acá y lo llegásemos a alcanzar, ¿no? Con ese afán tan, ¿no? tan econometrista que tenemos, todos los humanos pasaríamos a ser ricos, ¿no? O sea, se piensa que cada ser humano, tú y yo incluidos, tendríamos al menos 2 millones de dólares y se acabaría la Wow. pobreza. Pero se ve claramente que sí hay esas formaciones. No era mentira, no era un engaño cuando se hablaban de mundos de oro. El Divino Maestro lo dijo, yo lo escuché. Hay sistemas solares en la cual hay un planeta y muchos soles. Pero ¿cómo va a ser? Mi padre eso se lo dijo al director del planetario, que es un instituto astronómico acá en Lima, que tiene un pequeño telescopio.
Una vez fuimos a una especie de tour, un paseo con muchos hermanos, y mi padre le preguntó, ¿no? Le dijo, ingeniero, ¿usted cree que haya un sistema solar en la cual haya un planeta y por lo menos 2 soles? Favor, le dijo, pero ¿cómo? Se ve que tú no has estudiado física, ¿no? Eso es imposible, le dijo, eso es imposible. Si se habla de un solo estrella central es porque es uno, y al menos tendrían que haber más bien 2 o más planetas. Ese era el criterio que ellos tenían en los años 80. Pero ahora está pues ahí en el Google, si puedes ver, hay un sistema solar en la cual un planeta tiene 2 soles. Y uno dice, pero ¿por qué el planeta no es la estrella central? ¿Por qué los soles irradian luz? Son fuentes de luz y calor, y el planeta pues es un planeta árido, seco. Pero la curiosidad es que hay un planeta y 2 soles. A resumidas cuentas, todo existe en el universo. No tendríamos que cerrarnos en la mente. Que no lo veamos o no lo hayamos entendido no significa que no exista. Sí, sí. No es que siempre decimos nosotros Dios es universal, Dios es el todo sobre el todo, Dios es omnipotente. Pero al momento que hablamos de esto nos cerramos y dicen, no, ¿cómo va a haber? Eso no existe. Entonces, si le ponemos límite a Dios, aunque sea un instante, ya no entramos al reino de los cielos, porque dudamos de nuestro Creador. Y eso es algo que al menos a partir de ahora que conocemos la escritura telepática o divina revelación, deberíamos empezar a dejar de hacer, ¿no? Si Dios es universal, aunque a algunos les parece una cosa, como decimos acá, muy simplona, ¿no? Claro, Dios es universal y cierras el debate, ya no analizas, no piensas. Se puede analizar, se puede debatir, pero la premisa es muy clara. Dios es el origen y creador del todo sobre el todo. Aunque suene religioso, aunque suene absolutista, pero es la verdad. Es la verdad, Claudia. Aquí teníamos las imágenes, voy a compartir aquí, creo que teníamos continuidad. A ver si Sí, hay unas 3 o 4 diapositivas más. Yo te voy a suplicar, Claudia, si en algún momento lo tienes a bien, otorgarme una segunda opción, porque sí. Hay mucho que conversar. Y esto a mí me interesa que los hermanos que conocen por primera vez, les llamo hermanos porque todos somos hijos de Dios. Eso también a veces me lo critican. Dice, ya me quiere atrapar para su secta, ¿no? Ya me está llamando hermano. Pero no, si todos somos hijos de Dios, significa que Claro que todos sí. somos hermanos, ¿no? Entonces hay que verlo así. Aquí, por ejemplo, también sobre el juicio final, ¿no? Sí. Muchos dicen, pero el juicio final no está muy claro, ¿no? En el Apocalipsis y tal. Pero es cuestión de analizar, hermanos. Yo les suplico que tengamos mente abierta acá. El Evangelio, las Sagradas Escrituras, por un lado, están escritas en alegoría, es decir, en un lenguaje no claro, no directo, sino que era una prueba para que nosotros abramos la mente y entendamos las cosas. El antecedente de esto, por ejemplo, sería Nostradamus, ¿no? Nostradamus, cuando escribe sus profecías, sus cuartetas, también él reclama y dice, ustedes tengan entendimiento, esto no está textual, o sea, ustedes entiendan, porque él también actuaba bajo amenazas, ¿no? Si él hablaba muy claro y hablaba del fin del imperio de la época, pues obviamente hubiera terminado pues como Giordano Bruno, ¿no? Probablemente en una hoguera. Entonces por eso él se inventaba una alegoría y daba sus mensajes quedando más o menos tranquilo, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, ¿no? Dice, vi en un gran trono blanco al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, ¿no? Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras, y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades, que es una de las deidades o divinidades de la muerte, Sí. entregaron, ¿no?, a los muertos que estaban en ellos y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Esto es muy representativo, porque acá vemos el trono blanco al que estaba sentado en él, es ni más ni menos que Dios, de cuya presencia huyen muchos a conciencia, no se sienten dignos de su presencia y huyen, pero sin embargo el juicio de Dios es total y final, porque no habrá lugar, ¿no?, a dónde huir. De donde estemos se nos va a traer
ante la presencia de Dios. Y habla también claramente de juicio a vivos y a muertos, grandes y pequeños. Juicio final universal, juicio total para todos y cada uno de nosotros. Los libros fueron abiertos, ¿no? Es decir, lo que dice la divina revelación ahora, todo se sabrá, nada oculto quedará. Pero también habla del libro de la vida. Ese libro celeste que vimos en la primera imagen que estaba con el Cordero, esa es la representación del libro de la vida, que es el libro o el registro de todos y cada uno de nuestros actos y de cómo vamos a ir evolucionando espiritualmente. Básicamente ese es el libro de la vida, ¿no? Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. La divina revelación dice, por sus obras serán juzgados, ¿no? Entonces, esa es una demostración de cómo nosotros no recibimos castigo de Dios. Dios no castiga, Dios sigue siendo todo amor, como nosotros lo hemos aprendido. Pero si actuamos mal, ¿cómo esperamos o aspiramos a un premio de Dios? Si nosotros tenemos un hijo que actúa mal y nosotros lo premiamos, estamos condenando a esa criatura que no entienda que hizo mal y que todo daño tiene que ser reparado. Él tendría que estar aprendiendo eso como lección de vida. Si somos padres conscientes, con mucho dolor lo vamos a castigar. Pero la intención no es verlo llorar, la intención es que él aprenda, ¿no? Porque él en algún momento ya no va a contar con nosotros, va a empezar a hacer sus cosas solos y nosotros queremos que él o ella sean criaturas de bien, ¿no? Entonces el castigo es a razón o a raíz de nuestro comportamiento, de nuestras acciones. Y aquí está claramente, ¿no? Cada uno según sus obras. Eso está en Apocalipsis, capítulo 20, versículos del 11 al 13. Ese es el resumen más o menos de lo que va a ser el juicio final. Y se habla de los libros, que es precisamente, en base a la conclusión que hemos encontrado, lo contenido, ¿no? Lo escrito en los divinos rollos. Si nosotros leemos y ponemos en práctica, ¿no? Sobre todo lo aprendido, estaremos transformándonos. Eso no nos asegura nada, ¿no? Porque acá no vamos a decir como en las religiones, conviértete alfa y omega y serás salvo, ¿no? Lee X cantidad de rollos y serás salvo. No. Probablemente nos saque un poco del mundo como se concibe, pero la cantidad o la distancia depende de cada uno. Yo puedo leerme los 4000 rollos, pero si no cambio, no me está garantizando nada. Sí. Puedo leer 3 rollos y cambio completamente, de repente doy un paso. Ya han hecho efecto. ¿No? Sí. Entonces eso depende de cada uno. Por eso dice claramente, lo que ha de venir sale de cada uno. No hay un parámetro. Es individual. Y el autor de la Divina Revelación decía claramente, el juicio es individual. El concepto que tú tuviste de Dios, la acción que tú hiciste frente a Dios, no el otro, tú, ¿no? Entonces, él lo decía siempre haciendo mención a los hermanos religiosos, pues los hermanos religiosos hablan de la comunidad, la colectividad, los 144,000 elegidos, y en realidad no saben muy bien de qué trata eso, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con ese tipo de conceptos, con ese tipo de opiniones. Para terminar un poco con la reunión del día de hoy, vamos a hacer un breve resumen de la parte inicial, ¿no? de la llegada del hermano Luis. Esta es una foto en blanco y negro, la parte izquierda, que le hacen en un diario de la capital, y algunos hermanos lo han coloreado, ¿no? Él usaba esa vestimenta tipo mezclilla, que es el jean, el blue jean, sí, tanto en saco como en pantalón, ¿no? Que por esa época estaba de moda y no tenía mucho costo. Él siempre tenía usos y costumbres muy sencillas, muy humildes, porque él decía, en la prueba de la vida había que ser humilde, había que pensar también en aquellos que no tenían. No se podía ser ostentoso en un mundo donde hay hambre, donde hay pobreza. Entonces él se vestía así, tenía un corte de cabello muy corto. Él, cuando iba a la peluquería pedía el corte nazi, que es más o menos como el que él representa, ¿no? Y es como el que nosotros hasta ahora tratamos de replicar, ¿no? Entonces él siempre llevaba los divinos planos y los mostraba, ¿no? Así le decía, esto es lo que vendrá, acá está el juicio final para la humanidad. Muy pocos publicaron siquiera alguna entrevista con el autor de la Divina Revelación, más era una curiosidad, ¿no? Decían, chileno viene anunciando el fin del mundo,
cuando él nunca había hablado del fin del mundo, pero bueno, le ponían ese título, ese mote para vender, ¿no? Para vender. Telépata dice que el Perú será el primero en dar doctrina telepática, bueno, un poquito más cercano. Pero lo que nadie hizo fue de repente transcribir, ¿no? Un párrafo de un divino plano, como para que los lectores se enteren en realidad de lo que decía. Eso no lo hicieron, sino hasta ahora último, ¿no? Ahora hay algunas publicaciones que sí, por ejemplo, han publicado el mensaje telepático, que es uno de los tantos planos, y la construcción de los platillos voladores, otro de los 4000 planos, y así, ¿no? Algunos pequeños párrafos. Cada divino rollo trae sus dibujos, por ejemplo, en fondo color anaranjado, se representa cómo se construye un platillo volador, ¿no? Pero la construcción de un platillo volador, Claudia, es mental. Es decir, cada uno irradia ondas mentales que transforman automáticamente a la materia y cada uno tiene una especialidad. Así como acá tenemos el electricista, el albañil, el arquitecto, el ingeniero, el decorador. Cada uno comparte su poder y crea una nave plateada. O sea, lo que me dices es los hermanos mayores, como nosotros conocemos aquí los extraterrestres, hacen un platillo volador, en este caso una nave, como nosotros conocemos aquí, una nave, solo por el pensamiento colectivo entre ellos. Sí. Wow. Ellos tienen el poder de crear en la escala más microscópica de tiempo. O sea, como decimos acá, en tiempo real. Tú ves cómo la nave va tomando forma, va creciendo, toma un color y ya, arriba, vámonos, suben y se van, ¿no? Ese es el poder mental. Nosotros todavía necesitamos las máquinas, ¿no? Las cizallas, los destornilladores, los tomacorrientes, ¿no? Entonces, eso demuestra que en la escala evolutiva ellos van muy por delante de nosotros. Y las naves plateadas o platillos voladores son máquinas construidas mediante ciencia espiritual, mediante matemáticas espirituales. Pero a eso se llega con la evolución. Muchos hermanos han venido, oye, quiero ver construcción de los platillos voladores. Empiezan a ojear. Y sobre todo antes, ¿no? Ahora ya no tanto. Pero antes decían, pero ¿y dónde está la lista de materiales? O sea, pensaban que era como hacer un handicraft de un avión de aeromodelismo, ¿no? En la cual tenías que conseguirte tantos tornillos, 2 ruedas, un motor. No. Todo es integración mental, ¿no? Entonces ellos diseñan y construyen. Así como ellos hablan con nosotros por telepatía mental, o sea, la mente de ellos es tan avanzada, tan poderosa, que tienen esa capacidad enorme de cambiar cosas, alterar, de hacer desaparecer, todo. Yo sé, por ejemplo, de una persona que ve, por ejemplo, volando en su zona, donde ella vive, enfrente a un cerro. Ella ve un objeto, por ejemplo, pasando y delante suya el objeto muda de forma, cambia todo. Puede ser tanto grande como pequeño. O sea, eso es impresionante. Esa evolución que tienen ellos es tan grande que nosotros no nos damos cuenta, ni siquiera alcanzamos todo el poder que ellos tienen. Y nosotros tenemos también, pero estamos en estadios muy pequeños todavía. Cuando nosotros alcancemos toda esa evolución, nos iremos quedar sorprendidos de cómo es posible que ni siquiera sabíamos el poder que teníamos dentro, pero todos tenemos eso. Todos tenemos, Claudia, el gen divino, todos podemos crear. Y mira, de hecho todos creamos. Cuando tú generas una idea, esa idea recorre geométricamente tu cuerpo y sale al espacio. Esa idea, en el correr de los tiempos, va a terminar siendo un mundo, un planeta, al cual tú vas a tener que ir, sea para bien o sea para mal. Entonces, es muy clara la recomendación. Deberíamos empezar a generar ideas de la luz a partir de ahora y no dejar esa costumbre nunca más, ¿no? Sí. Número 1. Número 2, lo que el hombre llama la materia oscura, ¿no? Dicen, más del 80% del universo es materia oscura, no sabemos qué hay. Y es lo mismo como, por ejemplo, acá cuando decimos,
Estaremos solos en esta habitación, pero yo siento ruidos, yo escucho voces, no habrá alguien más, pero no lo veo. Entonces, eso podría ser nuestra materia oscura, es decir, otras dimensiones que también están ocupando este espacio, pero bajo otro parámetro, que no lo vemos, no lo sentimos, pero están ahí. En el universo, la principal fuente, Claudia, de lo que el hombre conoce como materia oscura son nuestros propios pensamientos. Son infinitas ideas que no solamente de este planeta salen, sino de otros tantos planetas. La Divina Revelación dice que así como este planeta Tierra, en la cual hay una ciudad llamada Lima que está en invierno y otra llamada Lisboa que está en pleno verano, y en los cuales dos sujetos están conversando al mismo momento en una transmisión, similares al nuestro, hay 3 trillones de trillones. Pero hay otras, donde de repente Europa es más grande, donde América está unida al África, es decir, infinidad de planetas de pruebas tipo Tierra. Otros tantos como Venus, otros tantos como Júpiter, imagínate, es infinito. Por eso nosotros resumimos y decimos es infinito. Todos generando sus ideas sincrónicamente al mismo momento. ¿Dónde va esa enorme cantidad de ideas? A poblar el universo. El tamaño del universo es infinito. La antigüedad del universo no es 13.000 millones de años, es mucho más. Mira, como te digo, ahora están planteando la hipótesis de que al menos sea 3 veces mayor. De plano, ya no 13, sino 40. Eso va a crecer mucho más. Hemos vivido equivocados. Por lo tanto, la Tierra tampoco tiene 4.500. Tiene muchísimo más. Entonces, lo bueno de la ciencia humana es que, mal que bien, con caídas y tropezones, se van dando cuenta que hemos estado muy equivocados en cuanto a la dimensión de nuestro planeta, el sistema solar, de la galaxia. Vamos a ir descubriendo más. Y la Divina Revelación dice claramente que la forma de llegar a la verdad absoluta es, número 1, creyendo ilimitadamente en Dios. Y número 2, buscando la igualdad para todos los seres de este planeta. Si en este mundo, dice la Divina Revelación, no existiese el hambre, la pobreza, la miseria y la enfermedad, el hombre estaría prácticamente al nivel de los hermanos mayores que crean sus naves plateadas. Nosotros a duras penas, ¿no? Como el coyote de la serie El Correcaminos, estamos intentando diseñar un cohete para alcanzar al Correcaminos. Nosotros tendríamos mucha más tecnología, pero en el estado de cosas con el que estamos, lo primero que vamos a hacer es atacarnos entre nosotros, ¿no? Más territorio, más posesiones, las potencias. Lo que pasó, por ejemplo, cuando se descubrió la energía atómica, eso se sabe que fue una experiencia entre hermanos mayores. Se esperaba la generación de energía eléctrica, la generación de comunicaciones que iban a redundar en beneficio del planeta. ¿Qué fue lo primero que se hizo? Se filtró la información, terminó en una bomba atómica matando a miles y a cientos de miles de personas. Entonces, los hermanos mayores no son tontos como, a pesar de eso, seguir dándonos más información, más tecnología. O sea, este planeta ya habría desaparecido. Entonces, por eso es que tenemos nosotros tales límites y tales dificultades en hallar y conseguir tecnología y por lo tanto información. Lamentablemente seguimos creyendo que la ciencia humana es prácticamente un santuario, ¿no? La ciencia humana está muy equivocada, Claudia. Felizmente algunos van dándose cuenta, pero algunos no. Entonces, volviendo al tema, hay una misión que nosotros tenemos acá. Desde el año 75 a la actualidad, mi padre origina la difusión de la Divina Revelación, se conocen múltiples hermanas y hermanos, y últimamente pues hermanos a nivel internacional, ¿no? Que conocen la Divina Revelación, están intentando dar a conocer esto en sus respectivos países. Uno de ellos es, por ejemplo, nuestra hermana Esther, ¿no? A quien tú conoces, sí, que sí. Está por allá por California, creo que por esos días está fuera de ahí. Ahora está en Barcelona. Ah, se fue a Barcelona, qué bueno, sí. Qué bueno. Un saludo para la hermana Esther si está por ahí viéndonos. Pero ella pues desea dar a conocer la Divina Revelación allá, ¿no? En el lado oeste de Estados Unidos, y así, esto en algún momento se va a dar a conocer a nivel mundial. Y en Portugal, van a haber muchas también. Hermanas. Claro, cómo no, o sea, sí, Portugal es un lugar muy bonito. Mira, se da la experiencia, por ejemplo, de los 3 pastores, el mensaje, ¿no? De la Cova de Iría. Son experiencias muy lindas allá en Portugal, y sé que hay
muchos hermanos a nivel espiritual que también están buscando a su Dios, a su Creador. Sí, Y sí. pues en algún momento tal vez podamos también contactar con ellos y hacer pues algunas reuniones, darles a conocer la divina revelación, invocarles al cambio. El mejor cambio que podemos hacer no es una revolución, una lucha armada, porque al final caemos en la ley de Dios que dice no matarás. La verdadera revolución es el cambio de costumbres. Acercarnos más a Dios, ir abandonando paulatinamente lo que nos aleja de Él y ser verdaderos cristianos. Comulgar con nuestros hermanos, tratar de ayudarles en la medida de lo posible, teniendo en cuenta que la mejor ayuda no es dándoles directamente algo, sino enseñándoles a producir. Y el cambio de costumbre tiene que ver también con abandonar una serie de cosas, como les decía, que nos alejan de Dios. ¿Por qué no consumir nuestros propios productos? ¿Por qué alimentarnos mejor de nuestros propios productos? Sí. Ir dependiendo de nuestras propias posibilidades. Esa es una forma también de cuidar a nuestro planeta. No hemos hablado de eso, ese es un tema muy largo, pero el planeta, y yo sé que para muchos aún esto suena a una locura, el planeta es un ser viviente, el planeta es un Sí, ser sí. pensante. Mira cómo en la Constitución de Bolivia, ¿no? Un país que está acá al costado nuestro, se reconoce a la madre tierra o a la mama pacha, que como acá también lo llamamos, como un ser Pachamama. viviente, un ser sintiente. Imagínate, es un Sí. gran avance, ¿no? Que al menos un país ya esté reconociendo eso. Ojalá todos lo hiciésemos, pero es verdad, ese planeta reacciona a nuestros estímulos. Por eso nuestro planeta tiene dolor de cabeza, por eso nuestro planeta tiene fiebre, porque lo estamos agrediendo, lo estamos tratando mal, estamos plastificando el mundo y esperamos que todo siga igual y eso no va a poder ser. El planeta va a reaccionar, si es que no está empezando ya a hacerlo, pero esto tiende a ser un poco más grave, un poco más difícil. Y eso también redunda en el desarrollo de nuevas enfermedades, plagas que están anunciadas en la Biblia, ¿no? Hacia el fin de los tiempos habrán rumores de guerra, plagas, enfermedades, hambre. Estaba todo anunciado. Solamente tenemos que retroceder nuestros pasos a la búsqueda de Dios y a enterarnos qué es lo que va a pasar. Esto es categórico, absoluto, no hay nada más que hacer. No, si nosotros cambiásemos nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de actuar, podríamos bien revertir el juicio de Dios, pero está en nosotros, como dijimos al inicio, lo que ha de venir sale de cada uno. Si nosotros hacemos bien la tarea, esta situación puede revertir, ¿no? Hay un antecedente, por ejemplo, ¿no? En los años 70, muchos usaban el famoso aerosol con el fluorocarbonato. La ciencia descubrió que eso estaba rompiendo rápidamente la capa de ozono y que íbamos a terminar mal. Finalmente, a nivel internacional se tomó el acuerdo de suspender el uso de esa sustancia y ahora vemos que la capa de ozono prácticamente se está recuperando. Pero lamentablemente hemos vuelto a lo que es el plástico, la contaminación, y si bien la capa de ozono está bien, el océano está mal, las temperaturas están mal. ¿Podríamos volver a tomar conciencia y a volver a cambiar? Ojalá que sí. Si no, los acontecimientos van a ser muy difíciles, muy complicados. Y hay una profecía, ¿no? Que a ver, también de repente en algún momento podríamos conversar de eso, o yo les invito, ¿no? En nuestra página web, en alfayomega.pe, ustedes pueden buscar, por ejemplo, profecía para los espíritus de Norteamérica. Ahí anuncia claramente que los Estados Unidos van a pasar momentos muy difíciles. Allí en el año 77, en el cual fue escrito este mensaje, hablaba que próximamente iban a haber crisis de frío, crisis de calor y luego una ola de calor extrema que iba a dejar en completa sequía a gran parte de ese país. Hablaba claramente de una gran crisis económica que iba a doblegar a la nación de Estados Unidos. Se habla de una crisis de alrededor de 70%. Mira, ellos con 9% ahorita que han tenido inflación están prácticamente en recesión. ¿Cómo sería si llegasen a una crisis de menos 70%? Muy difícil, pero eso está anunciado. Eso está anunciado en la Divina Revelación. Y eso nosotros a la embajada le hemos llevado este mensaje, a diversos personajes vía redes sociales les hemos enviado esto debidamente traducido, pero no hay respuesta, ¿no? Sería bonito que se interesen y que lo manifiesten, bueno, sobre todo
no porque nosotros se lo digamos, sino porque hay cosas que ya se han ido cumpliendo. Estas olas de calor y de frío se vienen dando prácticamente desde los años 80. Y este plano telepático fue escrito en el año 77, ¿no? Un 18 de marzo. Es uno de los pocos planos que tiene una fecha. Al final dice marzo 18 de 1977. Y esa fecha también tiene un significado. Aunque parezca mentira, todo tiene un significado acá. Todo. Perfecto, Pepe. Me ha encantado todo lo que has transmitido aquí para nosotros esta noche. Hay mucho más para transmitir, para decir, pero podemos dar un poco de continuidad de donde hemos quedado aquí para un próximo encuentro. Y sí, yo pido aquí a nuestros amigos y a todas las personas que van a ver, a seguir nuestra live, que puedan compartir a los amigos, dejando like, suscribiendo al canal, ayudando a apoyar también a nuestro amigo, ¿no? Sobre la divina revelación de los rollos divinos y para que más personas puedan conocer este trabajo muy bonito y que va a ayudar mucho a la humanidad. Amigos, mais uma vez eu peço que vocês possam partilhar esta live ao maior número de pessoas possível. Deixem o vosso like, subscrevam o canal Quinta Essência, ajudem a divulgar também os rolos divinos do nosso amigo Pepe Córdova, que é o mais conhecido nome, assim como lhe chamam lá em Peru Lima, Pepe Córdova. Que mais pessoas possam conhecer os rolos divinos que foram escritos por Luís António Souto Romero. Nele estava Jesus, Joshua, não? Como muitos conhecem. Era ele ali, naquele corpo de Luís António Souto Romero. Deixou cá muita informação para nós conhecermos e que possa ser divulgada aos poucos por toda a humanidade. Quanto mais partilhamos, mais vamos deixar também o nosso contributo para que isso se possa expandir mais e mais a mais pessoas e possam com certeza ter o conhecimento devido do que realmente são os rolos e o livro que ele deixou cá escrito, que é bem maçudo, bem completo e que contém muita informação de toda a humanidade. Tá bom, amigos? Pepe, puedes transmitirnos un poquito antes de encerrarnos. Por ejemplo, te pregunto sobre cómo ves la divina revelación, o sea, ¿cuál es tu punto de vista sobre la divina revelación, los rollos divinos y alguna experiencia que puedas ter tenido con nuestro hermano Luis Antonio Souto Romero? ¿Alguna experiencia que te ha marcado? Bien, originalmente debo decirle a los oyentes que ese era un poco el motivo de este programa, ¿no? Pero la introducción ha sido un poco larga. Mi interés es que ustedes conozcan lo más posible sobre esto, porque no mucho se habla, ¿no? Por ejemplo, acá en Lima no hablamos mucho de eso porque asumimos que ya se dijo. Pero es verdad, siempre llegan hermanas y hermanos nuevos y nos piden, ¿no? Hermano, ¿cómo fue el inicio? ¿Qué es lo que usted recuerda? Y yo les prometo, si Claudia me concede una próxima oportunidad, claro, vamos a centrarnos en esto, ¿ya? Ya creo que la introducción está muy clara. Y algo que les deseo contar, él me dijo muchas cosas, ¿no? Me dijo, por ejemplo, que yo tenía que estar listo porque en su momento yo también iba a dar a conocer eso. Imagínense, yo con 9 años decía, pero yo en qué momento voy a hablar de esto. Sí lo entendía, sí lo comprendía. Yo he leído directamente los Divinos Planos originales, con mi padre, con mi hermano Jorge. Y esa, por ejemplo, una pequeña anécdota, ¿no? Cuando salíamos al parque del Lince, que está de la imagen que les mostré al inicio, solamente a una cuadra, ¿no? Está el parque central del Lince. Salíamos los 4 a andar, a dar una vuelta, a veces íbamos a tomar un jugo de naranja, a veces íbamos a acompañarle al paradero porque él luego viajaba al centro de Lima a hacer algunos trabajos. Y él decía, ¿no? ¿Se han dado cuenta de algo? Él con un espíritu así muy infantil, muy de jovencito, ¿no? Él era así entre nosotros, él se sentía prácticamente en familia y nos lo dijo, ¿no? Ustedes son mi familia humana, decía, pero también mi familia espiritual, porque me comprenden, decía, ¿no? Y eso para nosotros era muy gratificante, ¿no? Saberlo de sus propios labios. ¿Usted cómo se llama?, le decía a mi hermano.
yo me llamo Jorge, decía. Yo tenía un hermano que, bueno, ya partió hace ya unos 20 años, ¿no? Pero Jorge, ¿qué decía? Tiene segundo nombre, ¿no? Decía. Él sabía, sino que se hacía el desentendido. Ah, yo soy Jorge Antonio, le decía. Y usted me decía, yo para seguir la cuerda, porque yo suelo ser un poco chistoso, ¿no? Aunque mi cara no lo diga. Soy José, le decía. Ya, pues hermano, decía, su segundo nombre. Ya, soy José Antonio, hermanito, le decía. Ya. Y usted, le decía a mi padre, bueno, yo soy solo Antonio, decía, no tengo segundo nombre. Y ya decía, y yo soy Luis Antonio. ¿Se han dado cuenta que los cuatro somos Antonios? Eso lo hemos pedido en el reino, decía, somos los cuatro Antonios. Wow. Y ahí empezó la leyenda de los cuatro Antonios. Bueno, antes íbamos por acá y por allá los cuatro Antonios. Sí. Y una vez un hermano le dijo, ¿y no serán ustedes los cuatro jinetes del Apocalipsis? Y mi padre quedó mirando, ¿no? Porque los cuatro jinetes para nosotros son entes del mal, ¿no? Son entes negativos. Entonces, mi padre intuyendo dijo, no lo voy a tomar a mal el hermanito. Pero él, que todo lo veía, empezó a reírse. Y bueno, pues no nos queda a nosotros que reírnos también, ¿no? No, decía, jinete del Apocalipsis, no, ya hemos pasado por eso, decía en algún momento, ¿no? Entonces, una vez en la sala de la pequeña vivienda, porque la vivienda ahí en la es pequeñita, estábamos sentados, el autor de la Divina Revelación a un lado y yo al frente, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ven los rollos ahí, en la parte inferior derecha él estaba sentado en un pequeño sofá y yo más o menos dando la espalda como estoy ahora, ¿no? O sea, mirando hacia los planos, pero en ese momento lo miraba él. Entonces él conversaba, decía, hermanito, vienen momentos muy difíciles para esta humanidad, me decía. Usted tiene que estar claro y tiene que estar preparado. Así me hablaba, con un respeto casi protocolar, ¿no? Y ahora recuerdo, decía, ¿por qué me trataría así, no? Si él tenía 44, yo tenía 9, pero me trataba así como si fuese un personaje, ¿no? Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que conforme él iba hablando, yo sentía que su ropa iba creciendo, pero a la vez sentía que su cabeza iba bajando y sus manos se iban introduciendo en la ropa, más o menos así, ¿no? Y él seguía hablando, ¿no? Ah, Yo decía, ¿pero qué está pasando? O sea, la verdad es una de las raras veces en que sí me he sentido un poco extraño, ¿no? Y en eso, cuando reflexiono, ya pasados unos 20, 30 segundos que él seguía hablando, veo que él era pequeñito, era como un pequeño, un niño de mi edad de repente, ¿no? 8 años, 9 ¿tenía la años. misma voz? Y tenía la misma voz, pero eso es difícil de explicarlo. Podría decir también que no tenía la misma voz. Era como un poco más clara, o sea, era su misma voz, pero con un procesador de audio, no sé, un ecualizador, como más penetrante su voz, Sí. pero no más aguda como la de un chico, no, sino es como su misma voz, pero con más llegada, más fuerza, como que se cerraba más al oído, o como si se hubiera acercado un poco. Pero su apariencia ya muy pequeñita, muy infantil, la sonrisa, y entendí yo en mi pequeño entender del mundo que se había convertido en un niño, ¿no? Los pantalones estaban ahí colgando Grandes. y él estaba con sus piecitos prácticamente encima del mueble, es decir, como un pibe, como un niño. Él me vio como diciendo, ya te diste cuenta, ¿no? Entonces ahora a la inversa. Entonces él seguía hablando y empezó a incorporarse nuevamente al tamaño que tenía él, una presencia bastante imponente, blanco, de piel blanca, de hombros anchos, porque él siempre ha practicado pues deporte, atletismo, ejercicios aeróbicos, ¿no? Y una de las cosas que yo siempre recuerdo es que cuando él terminaba de dar estas manifestaciones, en muchas veces incluso me buscaba con la mirada, ¿no? Yo estaba de repente por ahí y me hacía así. Y como diciendo, ¿qué tal? Y yo sentía una empatía muy grande, ¿no? Y de hecho muchos hermanos decían, hermano, ¿usted se ha dado cuenta que al final es con usted con el que congenia mejor? Bueno, puede ser, le decía, ¿no? Pero al final pasa más tiempo con mi padre, ¿no? Pero o sea, usted lo busca con la mirada, le hace así, le hace ojitos. Por algo será, yo le decía, ¿no? Luego yo descubrí el porqué. Pero esto lo voy a contar después porque a mí no me gusta mucho Claudia. Y no sé si sea una virtud o un defecto, hasta ahora no lo sé.
pero no me gusta mucho hablar en primera persona porque de repente también yo caigo en mi prueba, ¿no? O sea, la prueba que nosotros hemos pedido es dar a conocer la divina revelación y la prueba que hemos pedido es no envanecernos, porque también Claro, podría decir, miren, yo he tenido una experiencia, yo viví con el Hijo de Dios y hago mis libros, mis videos y estaría cayendo. Yo prefiero mantener, aunque algunos también me lo critican porque critican de todo, el perfil bajo, ¿no? Dice, pero hermano, usted debe contar más esto, ¿no? Y ciertamente lo voy a hacer. Yo ahorita tengo 2 ideas en mente para contar a los hermanos estas experiencias, para que ellos sepan un poco cómo se origina esto. Pero siempre la consigna es el conocimiento. Estas experiencias son, digamos, si lo quieren, una consecuencia, ¿no?, del pedido de un hermano espiritual vuestro. Pero al final lo importante es el conocimiento, es la doctrina. Si ustedes se enteran y cambian, van a tener prosperidad de repente, no en este planeta, pero sí espiritualmente, ¿no? El mundo material es como la escuela, ¿no? Entonces a la escuela llegamos de diversas comunidades, distritos, provincias, pero la escuela no lo es todo. La escuela es un tiempo, la escuela son solo unos años. Salimos de la escuela luego de dar un examen satisfactorio y volvemos al mundo real. Para nosotros, Claudia, el mundo real no es este. Este es un estadio, es una sí, escuela, una parada del bus, si lo quieres. El es mundo real es el mundo temporário. espiritual. Sim, sim. Exacto, es temporal, es relativo. La vida real es el mundo espiritual. Y nosotros tendríamos que estar apuntando e invirtiendo en conocimiento, en lectura, en experiencia para prepararnos para el regreso al mundo espiritual, que es lo que inevitablemente va a pasar. Nosotros acá no vamos a estar eternamente, estamos un tiempo y luego regresamos. Cuando regresamos, la primera pregunta que nos van a hacer nuestros compañeros espirituales es, ¿aprendiste? ¿Cuánto aprendiste? ¿Eso te Quanto a permite evolucionar o vas a seguir acá? Dos cosas son cruciales, Claudia, en el mundo espiritual. Número uno, adorar a Dios y no olvidarnos jamás de Él. Y número dos, estar permanentemente en evolución. Si no lo hacemos, la pérdida de tiempo allá es grave. Acá uno dice, bueno, me voy a dormir 2 horas antes. Allá no. Allá no nos podemos permitir perder el tiempo. Es crucial hacerlo, ¿no? Porque mientras que todo el mundo evoluciona, nosotros seguimos en el mismo lugar y es incluso se dice que es un trauma, ¿no? O sea, sentirnos tan mal por el simple hecho de haber perdido tiempo en la vida, ¿no? Por eso la divina revelación dice claramente que en la prueba de la vida no había que perder un solo instante, no tendríamos que habernos distraído un solo instante. Claro, suena un poco dictatorial, ¿no? Por supuesto que podemos divertirnos, distraernos, pasear, descansar, pero la distracción en la divina revelación es confundirnos con doctrinas que no son de Dios, con formas de ser que no son de Dios, con la llamada indiferencia, que es pensar solamente en nosotros y no en el prójimo. Cuando la ley divina dice claramente adorarás a Dios, ¿no?, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. No tenemos que olvidarnos de eso. Otra de las cosas breves nomás, porque creo que ya la hora está pasando, es que él en el mundo deportivo recibía algunos objetos. Entonces, un hermano una vez le obsequió un flexor de brazos para hacer sim. ejercicios, pero le regaló dos. Le dice, hermanito, yo sé que usted lo va a destrozar, decía, porque usted es un atleta. Y entonces, el día que se le rompa, acá le dejo otro. Y el hermanito le dijo, no, no, no vamos a hacer eso. Y Pepe dijo, ven. Y yo me acerco, le digo, hermanito, ese es para usted, me dice. ¿Para mí? En esa época el aparato era un poco más grande que yo. Decía, pero ¿yo qué voy a hacer con esto? Pero hermano, ejercítese, me decía. Usted también necesita cultivar su cuerpo. No siempre debe ser usted así. En esa época yo era pues un ser menudito, pequeño. Hasta ahora lo soy, pero muy delgadito. Ahora, bueno, ya he corregido un poco eso. Y siempre recuerdo ese gesto, ¿no? Y hasta no hace mucho he hecho ese tipo de ejercicios con ese aparato. Y a ver si en una próxima te lo muestro, ¿no? Es Sim, sim. un obsequio del propio Divino Maestro. Por ahí alguna vez me obsequió un lapicero, eso sí creo que lamentablemente lo he perdido. Me obsequió un radio receptor que también por ahí debo tener alguna de las piecitas. Y me dijo, hermano, usted debe hacer radio, me dijo.
Y yo me quedé pensando porque dije, construir un radio, pero ¿cómo no? Pero luego, mira, ¿sabes lo que había sido? Yo me emocioné mucho hasta las lágrimas. Y esto es la primera vez que lo estoy contando. Terminado el primer programa de radio que hice de la Divina Revelación en el año 84, no me acordé en ese momento, porque sería mentir. Pasó como 4 o 5 días, porque eso sucedió en Arequipa, que es una ciudad que está a 1000 kilómetros al sur de acá. Pasado un tiempo, cuando regreso en el bus, me quedo pensando y me acuerdo de esa escena, cuando el Divino Maestro me obsequia un pequeño radio transistor, justamente color anaranjado, ¿no? Es muy, muy gracioso todo esto. Pero tú dirás, ¿qué tiene que ver el anaranjado si nunca hemos hablado en este programa del anaranjado? El anaranjado en Divina Revelación tiene una relación con el número 4 y el 4 es profético. Y recuerdo, digo, él me dijo, ¿no? En algún momento usted debe hacer radio. Y me quedó un poco incierto porque no me dijo deberías hacer radios o fabricar radios, me dijo debería hacer radio. Y entendí, dije, hacer radio pues es hacer un programa, ¿no? Ah, Eso es lo sí. que me estaba diciendo Es lo al que entregarme ese haces aparato. en tu profesión, ¿no? Sí, Claro. claro, yo luego me dediqué, fíjate, a ser radio técnico, o sea, reparo hasta el día de hoy radios. Y he pasado por todo el ciclo, o sea, desde ser operador de una cabina de radio, poner la musiquita, dar la hora, hasta hacer locución, hasta instalar una torre de radio, también me he subido, he instalado una antena, o sea, he seguido todo el trámite de lo que es Era una lo que te instalación decía radial, él. ¿no? Claro. Y mira que me lo había dicho él hace prácticamente 8 años antes, porque el programa pues empieza en el año 84 hasta el día de hoy, ¿no? Prácticamente sin pausa, ya los hermanos en diferentes ciudades, acá también en Lima, ya replican el programa radial, ¿no? Mi padre inicia el programa radial acá en Lima, justo con toda exactitud un año después. Nosotros empezamos el 15 de octubre del 84 y mi padre empieza el 15 de octubre del año 85. Ese es un número que también es muy simbólico, ¿no? Es increíble cómo se dan las cosas en correlato con la numerología. Sí, está todo interligado. Así es. Maravilla, Pepe. Sí. Qué bueno estar aquí contigo. Estábamos por la noche dentro. No, la verdad sí, tú perdóname, yo normalmente no soy así, yo como técnico soy muy breve, hablo poco, Sí, diagnostico, resuelvo, chau. Pero cuando me hablan de estas cosas me vuelvo un cotorro, ya un te loro. envuelves y vas fluyendo. Sí. Qué bueno, Pepe. Mm. Por hoy encerramos por aquí. Me ha encantado tu presencia, todo lo que has transmitido a nosotros y más una vez te doy las gracias por todo. Y como digo siempre, Pepe, gratitud de corazón para ti e para todos vosotros em casa. Um beijinho em vosso coração, gratidão de coração a coração a todos vocês e peço mais uma vez que possam partilhar a live aos amigos, familiares, ao maior número de pessoas possível. Deixem o vosso like e subscrevam o canal Quinta Essência. Vamos divulgar mais uma vez os rolos divinos, são mais de 4.000 rolos divinos escritos diretamente naquela época por Jesus, que encarnou como Luís António Souto Romero. Então é fantástica essa obra, para quem não conhece ainda. São exatamente esses rolos divinos que estão atrás na imagem do nosso amigo convidado José António, mais conhecido como Pepe Córdoba. Eu peço, amigos, vamos divulgar os rolos divinos. São conteúdos importantíssimos, têm chaves. Vamos descodificar essas chaves. São pequenas chaves, né? Para nós podermos entender toda a simbologia das imagens que cada rolo contém, como essa imagem linda que eu estou vendo ali atrás da cabeça de Pepe, com umas tiras azuis, lindo, um sol. Os desenhos são lindíssimos, os dibujos são muito bonitos. Vamos ajudar nessa divulgação para que mais pessoas possam conhecer este conteúdo, que é com certeza muito importante, incluindo até uma live que eu fiz anteriormente com a irmã Esther, que tem o livro que
o próprio Jesus, ou seja, Luís António Souto Romero, naquele momento, naquela época encarnado, que pediu à irmã Esther, não é? Uma amiga também aqui do nosso amigo Pepe, que ela escrevesse o livro em inglês. Ou seja, o livro está escrito em inglês, espanhol, a língua de Lima, Peru, ¿Mm? e vai ser escrito também em português. Maravilhoso! E ela conta a história lá também na live que eu fiz com ela, conta como tudo se desenvolveu, tudo se desenrolou. Vale a pena ver, tá bom? E mais uma vez, eu agradeço a todos a vossa presença aqui esta noite, em direto connosco. Se tiverem alguma pergunta, façam agora, neste momento, que o nosso amigo possa responder ainda. Se não tiverem nada assim de relevante para perguntar e houver depois perguntas nos comentários da nossa live, serão respondidas num próximo encontro com o nosso amigo Pepe. Tá bom, amigos? Mais uma vez, uma ótima noite a todos. Um beijinho no vosso coração e até uma próxima jornada de conhecimento. Gratitud, Pepe. Y ahí estamos un poquito ahora hablando después, ¿vale? No, no colgues, ¿vale? Está Eh, bien. Muchas sí, gracias. gracias. Gratitud a todos. Até a próxima, amigos. Buenas noches. Boa noite. Boa noite.